Buenas tardes a todos. Estamos reunidos una vez más, un domingo más, en el nombre del Señor, reunidos y sabiendo que su palabra es fiel cuando dice que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, ahí está Él en medio nuestro. Y confiamos en su presencia, confiamos lo que también su palabra dice, de que su Espíritu mora en aquellos que se han unido a Cristo por medio de la fe, por medio de la obra del Espíritu Santo en los corazones de aquellos que han confesado su nombre. Y vamos a ir a nuestras Biblias, a Gálatas 4. Estamos avanzando en la serie, pero también tendremos en diciembre una pausa de la serie para hablar sobre los temas del nacimiento del Señor y estos temas que también son buenos estar estudiando y profundizando, cómo la iglesia ve también estas temporadas y estos tiempos en los que aprovechamos como iglesia para de alguna manera reformar o reivindicar de aquello que es el propósito, ¿no? Como el nacimiento, la venida del Señor, que es lo que queremos en estos días. Pero entonces vamos ahí al pasaje en Gálatas 4, versículos 15 al 20. Gálatas 4, versículos 15 al 20. El título del sermón esta mañana es: El Evangelio verdadero apunta a Cristo. Y vamos a leer primero el pasaje y luego orar nuevamente para pedir al Señor su gracia en este tiempo. Voy a leer, síganme con su vista, abran ahí sus Biblias si las tienen. Veo que cada vez más hay quienes tienen su Biblia y pronto queremos conseguir unos blocs de notas para que usted pueda apuntar también aquellas cosas que estamos viendo. Dicen que cuantos más sentidos involucramos, más aprendemos. Así que vamos a buscar hacerlo también. Dice Gálatas 4, 15 al 20. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. ¿Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad? Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Señor, te pedimos tu bendición, pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra que es necesaria hacer en nuestros corazones duros, nuestros corazones necesitados y sedientos de tu verdad. Ayúdanos y afírmanos en lo que tu palabra hablará en nuestras vidas, Señor. No importan nuestras opiniones, no importan finalmente lo que nosotros queramos, Señor, sino realmente lo que hoy importa es lo que tu palabra tiene que decir a nuestras vidas. Ella puede aún levantar a huesos secos y darles carne, darles nervios y darles un cuerpo, como en el caso del profeta Ezequiel y en la visión del valle de los huesos secos. Así hoy pedimos que sea tu palabra la que dé vida a tu pueblo, que dé aliento, que nos ayude a perseverar en la verdad, que nos ayude, Señor, a afirmar nuestros pies en que estamos en el camino que tú has trazado para nosotros a través de lo que tu palabra hoy tiene que decir. Bendícenos, Señor, háblanos, Señor. Te lo pedimos humildemente y en el precioso nombre de Jesús. Amén. Jaime, un hombre que siempre supo que era adoptado, solía bromear sobre el hecho de que su padre, don Ricardo, era un hombre alto, robusto y de cabello oscuro, mientras que él era más bien bajito, delgado y rubio.
Lo único que heredé de ti, papá, es el amor por el béisbol, decía entre risas. Sin embargo, a medida que Jaime crecía, la gente del pueblo comenzó a notar algo peculiar en Jaime. No era su físico, sino sus gestos. Cuando Jaime se reía, se tapaba la boca con la mano de la misma manera como don Ricardo. Cuando se concentraba en armar algo, fruncía el ceño y sacaba un poco la lengua, una manía idéntica a la de su padre, don Ricardo. Y lo más sorprendente de todo es que el tono de voz al enojarse de Jaime era igual que el de don Ricardo. Un día, durante una reunión familiar, una tía, abuela de Jaime, le dice, con lágrimas en sus ojos, es increíble, muchacho. Cierras los ojos y es como escuchar a tu papá, Ricardo, cuando tenía 20. La sangre no te dio el color de cabello, pero te dio el corazón y la convivencia también te ha convertido en su vivo retrato. Esta introducción tiene el propósito de ayudarnos a ver que el propósito del Evangelio siempre va a ser apuntar a ese fin último de que Cristo sea formado en su pueblo. De que Cristo sea cada vez más anunciado, más fielmente, más visto claramente a través de la vida de todos aquellos que decimos amar a Cristo sobre todas las cosas. De todos aquellos que decimos seguir a Cristo. De todos aquellos que decimos que realmente nuestro llamado a la vida cristiana ha sido legítimo. Este pasaje nos va a recordar, justo con las palabras del apóstol, yo no me voy a cansar, yo no voy a parar hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y es que esto es lo que estamos viendo justo en Gálatas, se está poniendo en contraste estos falsos maestros que la atención hacia donde quería dirigir la mirada de las personas a las que estaban enseñando era hacia ellos. Y esto no es de sorprendernos que hoy en día haya muchos, no pocos, muchos, que de igual manera han comenzado bien, pero han abandonado el Evangelio. Es algo que vemos no solamente en nuestro tiempo, es algo que vemos en la historia de la iglesia. ¿Recuerdas cómo inicia la iglesia? Con un gran avivamiento. El Evangelio estaba abriendo puertas por todos lados, pero de repente los hombres empiezan a poner su mirada más en las personas que en la palabra. Y terminamos en una era oscura, tremendamente oscura, tomando el nombre de Dios y justificando hacer actos atroces y horrendos en el nombre de Dios cuando para nada era lo que Dios demandaba de su pueblo. Y también, iglesia, familia, para nosotros también el mensaje es relevante, se aplica para nosotros porque nosotros somos llamados justamente a eso, a perseverar, a luchar, porque lo natural en nosotros va a ser dejar de ver a Cristo, dejar de apuntar a Cristo. Empezamos a ver las personas, empezamos a ver las circunstancias y dejamos también que el orgullo crezca en nuestras vidas para que otros vean más a nosotros que lo que pueden ver de nuestro Señor. Vimos y ya leímos el pasaje y el día de hoy estaremos justamente viéndolo en esta frase que resume el texto del día de hoy. Tu vida sea justamente eso, una defensa fiel del verdadero evangelio al formarse Cristo en ti. Iglesia, mi intención es ser fiel al texto, y el texto de hoy a un servidor y a ustedes, iglesia, hace un llamado. El llamado es: sé fiel, vive tu vida aferrándote al evangelio para que más y más Cristo sea visto en ti. Otros puedan ver a Cristo con más claridad. Que Dios nos lleve al paso del tiempo y los años, esta iglesia pueda tener
una unidad asombrosa, como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y van a ver ese amor entre ustedes de tal manera que otros van a venir a Cristo. ¿Nos falta? Nos falta. Hay mucho que aprender. Hay mucho que necesitamos aún aprender en cuanto al propósito de Dios de nosotros como iglesia, como cuerpo, familias. La iglesia se conforma de familias, de núcleos. Y allí donde Dios te ha puesto, a tu alrededor hay personas que te ven, que observan, que están viendo tus errores, pero también están viendo cómo tú aceptas tus errores, cómo tú dejas que el evangelio forme tu vida para que otros vean, no a ti, sino a Cristo. Tu vida entonces sea esa defensa fiel del verdadero evangelio. Pablo les dice, ¿verdad?, que ahora soy su enemigo por hablarles la verdad. Pablo está seguro de que el mensaje que él les está dando es el evangelio es de las Escrituras. Es un evangelio que es fiel a lo que Cristo ha dicho, porque lo ha dicho en las Escrituras. Y este sermón se divide en dos ideas principales. La primera de ellas es que un ministerio sano justamente se basa en la verdad. Un ministerio sano se basa en la verdad. Versículos 15 al 18. Es la primera parte del pasaje que leímos. Empieza Pablo en el flujo que ya llevamos en capítulo 4. Capítulo 4, estamos llegando casi a la conclusión. El próximo domingo tendremos la conclusión del capítulo 4. Y justamente estamos en esta parte donde Pablo les está diciendo, estoy sorprendido, cómo se han alejado, cómo es que han dejado la gracia, cómo es que no reconocen es por medio de la fe sola, no por las obras de la ley. Y el engaño era sutil de los gálatas. Pero entonces vemos justamente que llega Pablo a esta pregunta. Justamente les ha dicho de su enfermedad y de sus padecimientos, de su sufrimiento. Y llega a esta pregunta, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pablo fue quien hace como 16 años de cuando él escribe, él les había predicado del evangelio y ellos habían escuchado y habían aceptado las buenas nuevas de la sola gracia, pero al paso del poco tiempo ellos ya habían escuchado también otras voces que les estaban de alguna manera apartando de la verdad de Dios. Entonces vemos que Pablo señala justamente esto, que él fue recibido por los gálatas de una manera, fue aceptado de una manera buena, fue bien recibido por ellos, pero ahora las cosas han cambiado. Y la carta se ha leído y él sabe que su audiencia, al escuchar esta carta, de alguna u otra manera, varios de ellos se van a sentir, oye, Pablo no está con nosotros, Pablo está dividiéndonos. Pero él lo que quiere aclarar es que ustedes me recibieron como a un ángel. De hecho, dice en pasajes anteriores que vimos. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Me he vuelto su enemigo? Pero no nada más dice, me he vuelto su enemigo porque, ¿cuál es la razón por la que Pablo apela? Dice, por decirles la verdad. Ahora, Pablo nota que este cambio, él nota justamente un cambio por el mensaje de la carta. Y justamente está diciéndoles esto, ¿verdad? Está resaltando este asunto. Pablo está teniendo esta defensa de que lo que él está diciéndoles no es según su opinión ni su autoridad propia, como ya lo hemos visto, sino es una autoridad que viene directamente de la Escritura. Es lo que él pregunta, me he vuelto su enemigo. Ustedes me recibieron bien, ahora hay un cambio. Y vamos a ver aquí dos aspectos importantes. Uno de ellos es justamente que Pablo decía con seguridad que el mensaje que él les estaba entregando era según la verdad del evangelio. ¿Recuerdan ahí al inicio que Pablo les dice, no es que haya otro evangelio? Ustedes están siguiendo otro evangelio, pero la expresión que él dice de otro evangelio es para decir, si hay un solo evangelio, y cualquier alteración al evangelio se convierte en algo más que el evangelio. En otro evangelio que finalmente no es el evangelio. Y esto nos hace pensar en la era presente en que estamos, donde hay algo muy sutil que se llama relativismo.
Bueno, aquí está el pasaje y ahí está la pregunta en el versículo 15. Pero miren lo que es la definición del relativismo. El relativismo es la postura filosófica y cultural generalizada en las sociedades modernas que sostiene que la verdad, la moral y el conocimiento no son absolutos ni universales, sino que dependen del punto de vista de la persona, del sujeto, o del contexto, o de la perspectiva de cada quien. Ese es el relativismo. Tú puedes decir, esa es tu verdad y esta es mi verdad. Y los dos podemos convivir porque finalmente los dos tenemos la verdad. Tu verdad, mi verdad. Y parece como una manera muy aceptable, muy bonachona de decir, bueno, pues todos podemos convivir siempre y cuando nos toleremos, ¿verdad? Tú creas esto y estás bien. Ahora, hay una frase, aquí un paréntesis, que nos ayuda a esto. Unidad no es sinónimo de uniformidad. A veces podríamos confundir esto. Y la frase que les decía es esta. En lo esencial debe haber unidad, pero en lo no esencial, libertad y caridad. Esta era una frase creo que de un teólogo, Agustín de Hipona. Y lo que está diciendo justamente es esto. Hay cosas donde no podemos dar tregua. Hay cosas en las que tenemos que son esenciales. No podremos decir, sacrificar, ¿verdad? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la salvación. La doctrina de la salvación, la Biblia es clara, es por gracia, no por obras. No es por gracia más obras. Eso ya es diferente y es lo que Pablo está alegando. Hay cosas esenciales que no podemos dar el brazo a torcer. Pero hay cosas que no son esenciales en la Escritura, donde no necesariamente tenemos que tener unidad. ¿Por qué? Porque no son esenciales estas cosas. Porque la Biblia justamente nos enseña que son cosas que de alguna manera no son claras del todo. Sí, ahí tienen su claridad, pero no son súper esenciales. Por ejemplo, en cuanto a la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, hay quienes tienen una postura de que no hay un milenio literal. Y hay otros que dicen, no, sí, es literal y así, y son 144,000 literales y así nos vamos, ¿verdad? Estas doctrinas o esta manera de interpretar la Escritura en esta sección de la Biblia no necesariamente es esencial. Pero hay otras doctrinas que sí son realmente esenciales. Como dijimos, la salvación, la Trinidad. La Trinidad es una doctrina en la que no podemos dar el brazo a torcer. ¿Por qué? Porque toca aspectos puntuales de la salvación que son de suma importancia. Lo que quiero decir con esto justamente, hermanos, es que la sutileza del relativismo nos puede afectar a este punto de ver que el Evangelio sí se fundamenta, sí, el Evangelio tiene que ver con la verdad de Dios que Él escribe en su palabra. Y la autoridad última de quien define qué es verdad es la Biblia misma. En algún momento, si aquí en el púlpito empezamos a decir o enseñar algo que la Biblia no esté diciendo, es un buen momento para que la iglesia pueda levantarse y acercarse y comentar que finalmente nuestra autoridad es la Escritura. Lo que la Biblia sí enseña, en aquellas cosas que son esenciales, debemos defenderlas, debemos de comprometernos con la defensa de ellas y no caer en el relativismo de, pues es lo que cree el hermano y lo que creo yo es diferente. Hermanos, no podemos dar tregua o no podemos dar el brazo a torcer en cuanto a la doctrina de la salvación. Espero que estemos cada vez más al paso del tiempo de ver los Gálatas, convencidos de que la salvación es de pura gracia. Y es por medio de la fe sola y nada más. Hay un solo evangelio. Y esto es algo que nosotros debemos también de ver cuando miramos allá afuera, ¿verdad? A veces podemos decir, no, pues es que los hermanos creen esto, estos creen aquello.
Tenemos que tener ese discernimiento y ese escrutinio de ver que lo que se está enseñando sí es conforme a las Escrituras. Ese es el compromiso de los líderes aquí delante, que una y otra vez nos hemos recordado la importancia de que nosotros debamos de ser fieles al texto, de luchar por capacitarnos y crecer en nuestro conocimiento de que lo que estamos diciendo aquí sí es lo que el texto dice y no lo que nosotros queremos decir o lo que nosotros quisiéramos enseñar, porque finalmente nuestra autoridad personal o individual no trasciende, no es lo que queremos transmitir, sino es la autoridad que ha sido delegada de la palabra de Dios. Hay un solo evangelio, no más, no dos. Hay un solo Mesías, es Cristo. Hay el único mediador la Biblia es clara, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es la Biblia, y de hecho aquí esto creo que todos decimos amén. Pero en algo que hoy tenemos que ver es que tenemos que tener cuidado con esta sutileza del moralismo cristiano, de querer dejar un poco de lado el evangelio y no darle el lugar que debe ocupar en nuestras vidas y tratar de correr la vida cristiana, pero no por el poder del evangelio, sino por nuestras capacidades o nuestras habilidades o el enfoque finalmente en nuestro desempeño. ¿Qué es lo que Pablo ha estado diciéndonos y es lo que nos va a seguir abundando? Es justamente eso, es por medio del evangelio que Dios va a llevar a cabo su obra. El medio que Dios nos ha dado para seguir adelante es esto, es el poder del evangelio. ¿Recuerdas Romanos 1, 16 y 17? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio que es poder de Dios para salvación. Y no está hablando solamente de la justificación. Pablo en toda su carta, en todo Romanos, va a hablarnos de la justificación, pero también de la santificación. Entonces, está bien. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios a nuestras vidas. Es el Espíritu obrando, tomando la palabra suya. Y es bueno que aprendamos, entendamos más de la Escritura. Pero hay un paso más abajo, hay un paso más profundo. No solamente es suficiente ver que es cuanto más entiendo de la Biblia, sino el paso más profundo es ver cómo la Biblia nos lleva a Cristo. Es ver cómo la Biblia se centra en el mensaje del Evangelio. De Génesis a Apocalipsis tiene un hilo conductor, es una trama que está unida, que nos está apuntando una y otra vez al poder del evangelio. Y esa es la lucha de la iglesia hoy, hermanos. Muchos púlpitos hoy en día sencillamente predican teísmo. Mucho de Dios, ¿qué es el teísmo? Pues Dios es así, Dios es grande y tú debes de confiar en Él. Sí. Pero la Escritura nos lleva a un paso más profundo y es ver cómo Dios se ha glorificado hoy por medio de su Hijo. Cómo es que Dios nos quiere llevar justamente a que veamos la persona del Hijo y cómo su obra y su persona son suficientes para hoy ser nuestro Salvador. Cristo vino para salvarnos. Pero cada día de hoy en adelante, hasta ese día que Él venga, es por medio de lo que Él hizo y Él hace, que Él sigue salvándonos, que Él sigue santificándonos, que Él sigue motivándonos, como lo hemos leído anteriormente, ¿verdad? Es que el amor de Cristo es el que nos constriñe. Es justamente eso, lo leímos en Colosenses, ¿sí lo notaron en Colosenses? El propósito de Pablo es que todos los hombres lleguen a ser perfectos, pero por medio de ¿qué es que va a lograr ese propósito? Por medio del Evangelio, por medio de la persona y obra de Cristo. Entonces, es justamente lo que estamos viendo, pero también en otra parte de este primer punto que estamos notando justamente esto, el ministerio sano
se basa en la verdad de que es por medio de Cristo, por medio de su evangelio. Pero en segundo lugar también Pablo señala a los falsos maestros. Versículo 17. ¿Alguien me puede regalar un poquito de agua, una botellita de agua? Porque ya mi garganta ya se está secando más. Versículo 17 dice: algunos les tienen celo no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Cuando tú lees esto, dices tú, hay como que, a ver, está medio rebuscado, ¿no? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, a ver si da un poquito más de claridad. Dice: esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Aquí está un poco más clara la idea. Pablo está diciendo que estos falsos maestros lo que quieren, en pocas palabras, es que estos de esta iglesia de Galacia y aquellos que están enseñando, a quien vean, sean a ellos. A quien admiren, sean a ellos. Que la iglesia tenga celo por ellos, estos falsos maestros, para que finalmente ellos terminen viendo a estos falsos maestros y no al Señor. Eso es lo que vemos. Lo que estos falsos maestros quieren finalmente es ser halagados por los Gálatas. Y esto es justamente, va de la mano con lo que es el evangelio de obras. Un evangelio de obras finalmente se trata de esto. Ellos están buscando aprobación, estos falsos maestros, a través de lo que la iglesia diga, de ellos. Lo que otros ven, de ellos. Eso es lo que ellos quieren. Justo lo que dice el versículo 17. Pero un ministerio sano, que está basado en la verdad, un ministerio sano que está basado en la verdad, no necesita ser seguidores que se hagan dependientes de ellos. Pablo daba este ejemplo. Pablo apuntaba a Cristo y él no estaba buscando a otros que le siguieran a Pablo, sino él una y otra vez nos aclara, ¿verdad? Que lo que él quiere es que ellos puedan ver a Cristo, contrario a lo que estos falsos maestros estaban haciendo. Y es lo que Pablo señala aquí. Señala justamente este evangelio de obras que llevaba a ellos a que pusieran sus ojos en los maestros. Porque el falso maestro, como es un evangelio de obras y también está poniendo sus ojos en su desempeño, lo que va a buscar es cómo la gente responde a él mismo. A él mismo. Este falso evangelio se caracteriza por ministros que necesitan tener personas que los necesiten. Se hace una codependencia y les obedezcan no a la escritura, sino les obedezcan a ellos. Por eso muchos de ellos usan el púlpito para decir: yo como pastor de la iglesia tal, te digo, ¿verdad? Tienes que ofrendar o tienes que hacer esto, tienes que ir a ganar almas, porque finalmente se convierten en personas que lo que pretenden justamente es eso, que pongan su mirada finalmente en ellos mismos. Incluso están buscando justamente su aprobación, están buscando el halago, están buscando que las personas pongan su mirada en ellos. Y hermano, esta es una oportunidad para nosotros, para todos, tanto como iglesia, como líderes, que pongamos nuestros ojos siempre en el Señor. La iglesia, decía por ahí alguien, se reúnen personas que son necesitadas de la gracia. Y los pastores o los diáconos en la iglesia también necesitamos. Decía yo un hermano, los pastores también son ovejas. Y lo olvidamos. Olvidamos que nosotros también necesitamos de ustedes, porque estamos en el mismo nivel, en el mismo barco, necesitados de alguna manera de esa gracia y esa compañía y ese apoyo unos con otros. No estamos aquí porque nosotros ya hemos logrado
escalar el último escalón y entonces vamos a jalar a la iglesia para que suban. No, iglesia, sí, gracias a Dios hay requisitos para los ancianos, para los diáconos, como lo hemos visto. Pero eso es algo que también no solamente los líderes estamos persiguiendo, sino cada persona que está en la iglesia, para que de aquí salgan más personas y la iglesia crezca de esa manera. ¿Recuerdan que lo que dijimos en ese entonces cuando estábamos viendo la membresía de la iglesia? ¿Recuerdan que decían, ¿de quién es la obra del ministerio? De Fer. Habíamos todos dicho que era de Fer. No, ¿verdad? Bueno, de Fer y Rebe, no. Ni de Julio o Andy, no. Ni de algún diácono, no. ¿Recuerdan que dijimos, había un versículo que nos decía que la obra del ministerio era de los creyentes, la iglesia? Ese es el propósito, eso es lo que queremos justamente, y este es lo que en el texto nos llama hoy, es a recordarnos esto. Esta es una aplicación para nosotros. La única manera que vamos a ser edificados va a ser en la palabra. Eso es lo que estamos viendo en el texto. La palabra, la verdad de Dios en la palabra. Yendo más adentro, en el evangelio, en la persona de Cristo. Y que aprendemos justamente a poner nuestros ojos en Él, más que en las circunstancias y en las personas. Y también para los que estamos aquí, oren por nosotros. Luchamos con mirar más pronto a las personas. Que si fulanito, que si sutanito, que si vemos crecimiento, que si vemos que está habiendo avance. Claro, deseamos que haya un avance, queremos crecer juntos, pero en última instancia nosotros lo que estamos llamados a hacer, los que nos paramos aquí o los que estamos de alguna manera dando ejemplo y siendo líderes, es que una y otra vez, hermanos, recuérdenos, apuntar a Cristo. Que ustedes puedan ver más a Cristo en nuestras vidas. Y si hay algo que no está reflejando a Cristo, que con confianza y con amor y con mucha paciencia nos digan, hermano, eso creo que no refleja a Cristo. ¿Va a pasar en algún momento? Va a pasar. Va a pasar en algún momento que nosotros luchemos con esto y necesitamos justamente unos de otros para que Cristo sea formado en nosotros. Número 2, un ministerio sano tiene ese plan, la meta, formar cristitos. Pequeños Cristos. Y lo puse directamente así porque si digo cristianos, se ha perdido esa connotación. Ya es, cristianos, hay muchos. No, hermano, quiero ser más puntual. Pequeños Cristos. De ahí vino, en Antioquía justamente se les llamó por primera vez a los creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque les recordaba a una persona que habían visto antes que se llamaba Cristo Jesús. Bueno, su nombre es Jesús, pero todos le llamaron justamente para recordarle Mesías, Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús. Les llamaron cristianos porque los veían a ellos y podían conectarlo con esa persona que habían escuchado mucho tiempo. Y hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, la iglesia ha permanecido anunciando del Cristo de la Biblia. También es verdad que ha habido mal mensaje y mala distorsión de lo que realmente es Cristo, pero nuestra labor es justamente eso. Como lo dice Pablo, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo tenía clara esta meta. Vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea, se han regresado. Sufrí dolores de parto, pues otra vez estoy sufriendo dolores de parto. Pero ¿hasta qué punto Pablo no los va a soltar? Y dice, ¿hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes, para cambiar mi tono. Pero estoy perplejo en cuanto a ustedes. Él vuelve a explicar justamente cómo es que en 16 años, cómo es que en poco tiempo se han apartado del Evangelio Gálatas. Ese es el tono de la carta, lo hemos visto, ¿verdad? Es un llamado a recordarnos el peligro que hay constante de apartarnos del verdadero Evangelio de la gracia, hermanos. Y eso nos ha pasado a todos de alguna manera.
Por eso necesitamos atender el mensaje. Formar pequeños Cristos. Pero queremos ver dos cosas nada más de este pasaje. Hay mucho que podríamos mencionar, pero ahí está el texto. Lo primero que dice es, por quienes de nuevo sufro. Me llamó mucho la atención que Pablo decía esto. De nuevo, él explícitamente dice, ¿verdad? Sufre. Pablo tenía ese corazón pastoral por esta iglesia. No solamente vemos que Pablo menciona una y otra vez que él sufría. Él no sufría porque estos gálatas habían dejado de apoyarle o habían dejado de verlo a él. Él estaba sufriendo porque ellos se estaban alejando de Dios y de la doctrina, de la verdad del Evangelio. Pero es el corazón pastoral de Pablo, quien sufre, quien tiene una carga por las iglesias. Mira qué dice 2 de Corintios 11:28, dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión constante de la preocupación por todas las iglesias. Pablo fue ejemplar en su corazón pastoral por las iglesias, preocupándose por ellas, sufriendo por ellas. Y eso nos llama la atención a todos los que estamos aquí. De alguna manera deberíamos de estar yendo en la dirección de preocuparnos unos por otros. Y cuánto más los que estamos, y Dios nos ha dado el privilegio de estar aquí adelante. Pedir al Señor nos dé un corazón así, que sufre, pero no porque lo ven a Él o le critican a Él, sino sufre porque Cristo no está siendo formado en la vida de estas personas. Su sufrimiento y carga pesada, y lo que le está justamente causando este sufrimiento es esto, ¿verdad? Es que estos gálatas están otra vez regresando, están alejándose de la verdad. Y esto nos hace justamente pensar en eso. Ese es un peligro que nosotros enfrentamos hoy. El no permanecer. El dejar o el de alguna manera sutilmente dejar de vivir nuestra vida arraigada en el Evangelio. Y es lo que vemos en varios pasajes, como vimos 2 de Corintios, el versículo 29 también dice eso. O sea, yo me preocupo intensamente. De hecho, Pablo no exagera nada más cuando él les describe su sufrimiento por las iglesias. Él habla de la importancia que es la razón por la que él sufre todos estos apedreamientos, latigazos, sufrimientos, encarcelamientos. Él, en 2 de Corintios describe todo eso y lo hace, todo ese sufrimiento lo hace por amor a que las iglesias puedan crecer en ser conforme a la semejanza de Cristo. Pero también, además de ver el corazón de Pablo, el corazón pastoral de Pablo, queremos ver justamente esta segunda parte. No solamente vemos este corazón de Pablo, sino vemos que la meta de Pablo era que la iglesia se pusiera justamente manos a la obra. Para el fin de ellos, el fin de Pablo era que la iglesia fuera más semejante a Cristo. La vida cristiana, alguien decía que la vida cristiana o es avanzas o retrocedes. A veces pudieras pensar que la vida cristiana puede estar ahí como estancado, pero creo que realmente ese estancamiento realmente es más un retroceso. Y hermanos, esto ocurre de manera sutil en la iglesia. Por eso nosotros deseamos. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a congregarnos? No solamente no es una idea de los líderes, ¿verdad? Dice la Escritura, no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Justo en el contexto de este pasaje ¿cuál es la razón de no dejar de congregarnos? Necesitamos unos de otros, necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos perseverar. Pablo incluso habla de que la vida cristiana es como una guerra. Estamos en una batalla, no estamos como en un día de campo soleado donde todo está a gusto, sino debemos de estar alertas. ¿Por qué? Porque hay acechanzas, el enemigo está a la puerta, la tentación está a la puerta. Por eso necesitamos no solamente buscar que vengamos fielmente los domingos, sino que también, no solamente los domingos, sino que haya iglesia entre nosotros entre semana.
uniéndonos más con otras familias. El propósito es, ¿cuál? Que Cristo sea formado en nuestras vidas. Y esto ocurre de manera muchas veces sutil. ¿Han escuchado la anécdota de las ranitas que una persona tenía una olla con agua y quería hacer un buen caldo de rana, pero no tenía tapa? Y entonces prende el fuego, pero la manera que pudo cocer esas ranas fue ponerle a fuego mínimo. Y la rana pues nadaba a gusto y le subió un poquito más. Y ella siguió a gusto, hasta chapoteaba y echaba ahí el chorrito de agua. Y le subió un poquito más hasta que la rana se cocinó. Esa es la sutileza. Nuestra meta debe de estar bien puesta. Nuestros ojos deben de estar bien puestos en esa meta. ¿Está siendo Cristo formado en mí? Estoy viendo avance en mi vida porque Cristo está siendo visto más claramente. Otros pueden ver a Cristo. Y hermano, a veces, quiero mencionar justamente esto, a veces yo, de hecho es una de mis luchas personales, y yo me imagino que alguno más también. Cuando me casé, yo dije, no, desde aquí en adelante yo me voy a portar así, no la voy a regar, ¿verdad? Yo estaba así como empeñado, como cuando tenía un teléfono, ¿verdad? No quería ni un rayoncito, y era como que, ni que se raye nada, ¿no? Pero, ¡pum!, va el primer tropezón. Y ¡pum!, viene otro. Y empieza un desánimo porque te estás empeñando en que no pase nada. Y estás poniendo tus ojos en que de ti dependa que no pase nada. Pero sabe, el Evangelio te recuerda la verdad de que te vas a equivocar. La vas a regar. Pero esas situaciones, esas debilidades, esos enojos, esos tropiezos son puerta abierta para que el Evangelio produzca en ti gracia. Desarrolles el perdón. Desarrolles ser más pronto para acercarte, reconocer tu error, enfocarte. Es fácil enfocarte en el vecino. Es fácil, es que no lo hizo, es que lo volvió a hacer, es que híjole, no sé cuántas, ya llevas la cuenta de cuántas veces fue. Pero el Evangelio de la gracia te recuerda que esta es una situación para que Dios está queriendo trabajar contigo. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros una y otra vez, en ese ir y venir. Dios sabe que nos vamos a equivocar, pero cuanto más pronto corramos a Él, más rápido seremos para tomar la oportunidad, reconciliar. Y saben, los pequeñitos ven, los pequeñitos están escuchando, están viendo, están también recibiendo el Evangelio a través de cuando nosotros nos equivocamos. Y ahí no se cierra la puerta, sino se abre la puerta para entonces pedir perdón, reconocer que lo que hicimos no estuvo bien. Eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de los cristianos, en cada uno de nosotros. Pablo está haciendo justamente esa expresión, pero la lucha de Pablo incansable y la razón por la que él está dispuesto a que no importa si me hacen su enemigo, yo quiero que estos cristianos entiendan que la verdad del Evangelio es la que ellos necesitan hasta que Cristo sea formado en ellos. Dice Mateo 18, que está ahí en la pantalla. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál era la meta de Pablo? Esto, la gran comisión. Cristo se ha formado en ellos. ¿Qué es la enseñanza de Jesús en la gran comisión? No nada más es ir y agarrar tu Biblia y decirle: mira, esos son los 4 pasos al cielo, haz una oración y vámonos. Ya hice la gran comisión. Hacer discípulos. Iglesia, este año pretendemos emprender justamente
un enfoque en que como iglesia tengamos bien puesta la mirada de que crezcamos en formar discípulos. El ministerio y el propósito de Pablo era esto. ¿Cómo? ¿Cómo ocurría ese discipulado? Personas con personas que se están viendo, se están reuniendo, están viendo unos por otros y se están compartiendo la palabra. No es como que los agarras y les agarras una lección y les empiezas a dar muchas lecciones y no, la idea aquí es justamente lo que pasaba en el tiempo. ¿Cómo hacían discípulos en el tiempo de Jesús? ¿Sabes que el discípulo se iba a vivir a la casa del maestro? ¿Y el discípulo qué hacía con el maestro? Veía cómo trataba a su esposa, veía cómo trataba a sus hijos, veía cómo trataba a sus empleados, veía cómo este maestro abordaba los conflictos, cómo manejaba. Sí, así hacían discípulos. Para nosotros eso es un poco complicado. De repente si les digo, vente una semana a mi casa, quizá te vas a reír nada más. Todos tenemos muchas ocupaciones, pero hermanos, tenemos que ir y perseguir eso justamente. Crecer en una comunidad genuina que se una, que vea unos por otros, que oremos unos por otros. Y hermano, Fer no va a poder con 20. Yo no voy a poder con 20, los diáconos tampoco. Esto tiene que ocurrir de uno en uno, y más y más. Iglesia, que el Señor nos ayude a cumplir la gran comisión. Recuerda, dice el versículo, toda autoridad. Nada más quiero terminar con esto. Jesús, ¿por qué puede decir toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Por qué? Murió, pero resucitó. Fue victorioso. Apocalipsis dice, ¿quién puede abrir los sellos? Hay uno, ¿quién es? El león. Y cuando ve Juan, no ve un león, ve un cordero inmolado. ¿Por qué Jesús puede juzgar? Porque por su muerte logró toda autoridad. Él es Jesús, toda autoridad nos ha dado, hermanos. ¿Quién va a ir con nosotros para llegar hasta lo último de la tierra? ¿Quién va a ir con nosotros? Ahí lo dice el texto. Y he aquí, recuérdenlo dicho desde el texto. Y recuerden. ¿Por qué nos dirá y recuerden? Que nos sentimos solos. Porque es fácil olvidar que quien dijo, voy con ustedes, es Jesús. Quien está sentado en el trono, está ahora mismo sentado en ese trono y tiene el poder para llevar su iglesia hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿recuerda Apocalipsis? Y miré y vi a gente de toda tribu, lengua y nación. Hermanos, Dios lo va a hacer. Con o sin ti, Dios lo va a hacer. Pero lo más precioso es que Dios dice, ven, quiero que seas parte de este proyecto que trasciende para lo eterno. Toda autoridad. Y algo también que dice este texto no es opcional. No dice, por tanto, iglesia, una de las cosas que pudieran hacer es ir. Por tanto, ir y hacer discípulos. Es imperativo. No es una opción. Hay muchas cosas que pudiéramos estar haciendo, iglesia, y que Dios quiere hacer en nosotros, que sirvamos a esta sociedad, que nos edifiquemos, pero algo que no puede faltar en la iglesia es hacer discípulos. Ay, pero es que tengo muchas cosas, mucho trabajo. Dios te va a dar la gracia. Dios te va a dar el tiempo. No es opcional. ¿Y qué es ese discipulado? Unirnos más, compartirnos la palabra, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros, crecer en unidad como una familia. El Señor nos ayude y recordemos esto en la semana, que nuestra vida sea esa defensa fiel del verdadero evangelio de la gracia, siendo formado Cristo en nosotros. Que Cristo empieza con un paso pequeño, hermano. ¿Cómo Cristo va a ser formado en ti hoy? Bueno, un poquito al ratito cuando estemos jugando fútbol. Los varones, ¿verdad? Cuando sale nuestra carne. Es una lucha continua
cuando vayamos en el tráfico, cuando vayamos con nuestro familiar que no nos cae muy bien, cuando vayamos con esa persona que no nos gusta platicar mucho, ¿cómo Cristo va a ser formado en nosotros? Señor, te pedimos gracia, te pedimos del poder de tu Espíritu Santo, te pedimos que nuestras mentes sean sujetas a tu verdad. Señor, tú eres tan paciente y ayúdanos a que tu paciencia nos atraiga. Ayúdanos a ver que este mundo va a perecer y que no vale la pena invertirnos en las cosas que son temporales. Sí, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que ser dedicados, pero Señor, ayúdanos a no claudicar, a no ceder ante el llamado de vivir en una comunidad que se arraiga en el Evangelio. Quieras tú concedernos esta bendición de ver el fruto del Evangelio en nuestra propia vida, sirviendo a nuestra esposa, los hombres, esposas sirviendo a sus esposos, sirviendo a nuestros hijos, a nuestras familias, sirviendo a nuestros hermanos, hermanas, padres. Quieras tú, Señor, producir esto en tu pueblo, más y más, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en su nombre, nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este mensaje, por esta enseñanza. Vamos a pasar al tema de la ofrenda, brevemente. Entonces, la enseñanza de la ofrenda se centra principalmente en 3 ideas, para que todos meditemos cómo estamos en estos 3 puntos en relación a la ofrenda, ¿no? Nuestro corazón, nuestra mente, cómo estamos. El primer punto es el reconocimiento. El reconocer que todo viene de Dios, que lo que tenemos pues Dios nos los ha dado. Entonces este punto es muy importante, el reconocimiento. La segunda parte es agradecimiento o adoración, ¿sí? O sea, finalmente cuando tú eres agradecido, cuando tú eres una persona agradecida y reconoces, o sea, el primer escalón es el reconocer, el reconocimiento de que todo realmente proviene de Dios, desde tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, todo realmente proviene de Dios. Entonces, cuando tú reconoces esto, empiezas a tener agradecimiento a Dios, ¿sí? O sea, es un proceso. Y cuando tienes esta adoración, este agradecimiento, pues entonces, pues crece de alguna forma tu confianza, tu fe, en que pues realmente el que ya te dio todo, el que ya nos dio todo, pues no nos va a dejar nunca solos, ¿verdad? Y son esos 3 pasos, el reconocer que todo viene de Dios, el estar con un corazón agradecido, y bueno, y el tener fe, tener confianza en el futuro y en que Dios pues nunca nos va a dejar solos. Entonces, como ya saben, allá al fondo está el cofre, ahí están las ofrendas. Hemos estado tocando ahorita mucho el tema de, pues sí, de que queremos crecer, de que queremos pues tener varios planes para 2026. Por ahí se van a empezar a compartir ahorita en diciembre. Y parte de todo esto pues es también el crecer en nuestra fe, crecer en nuestra ofrenda, crecer pues ahora sí que en dar, ¿verdad? En el agradecimiento a Dios. Entonces vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por la ofrenda. Padre, pues gracias por este día nuevamente y gracias, Padre, porque pues tú produces en nosotros, Señor, el dar, Señor. Ayúdanos a realmente entender en nuestra mente, Señor, renuévala. Y ayúdanos a ver con claridad que realmente tú eres el dador, que realmente tú eres el que provee, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor, nuestro Dios, y somos tus hijos. Como hijos, Dios, pues ayúdanos a verte siempre como eso, Señor, como un Padre y a tener obediencia, Señor, pues a tu palabra, a tus mandamientos. Y pues gracias porque pues todo tú nos lo das y ahora pues es un privilegio para nosotros el también ofrendar, Señor, para que tu obra, para que más gente, Señor, pues pueda venir este conocimiento de ti, Señor, para que más gente pueda alcanzar la salvación, para que más gente pues pueda ser alcanzada con tu evangelio, Señor. En realidad, pues de eso se trata, Señor. Prodúcelo tú esto en nosotros y danos esta fe, esta confianza
para poderlo hacer con un corazón pues también alegre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos ahora a pasar a la oración. Dice la Escritura en Timoteo, en la primera carta de Timoteo: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Entonces, pues creo que todos hemos visto pues lo que ha estado pasando también aquí en nuestro querido México. Realmente la situación pues no es fácil. Y bueno, Dios sabe, ¿no? Dios tiene control realmente de todo esto, pero lo que la Biblia, lo que Dios nos exhorta, pues es estar orando por nuestros gobernantes, por las personas que nos están dirigiendo, por nuestros presidentes, por nuestra presidenta, y bueno, que realmente Dios los busque y que Dios los guíe pues a tomar pues las mejores decisiones. Y bueno, también muchas veces Dios permite pues situaciones complicadas en naciones, en países, pues para que la iglesia pues también despertemos, ¿verdad? También despertemos y nos sacudamos un poquito pues a veces de la zona de confianza en la que estamos, pues para que realmente nos vamos a orar por nuestro país, por nuestro México, y bueno, los invito nuevamente a acompañarme en oración. Padre, pues te pedimos nuevamente tu bendición, Señor, tu gracia sobre nuestro querido México, Señor. Gracias porque tú nos escogiste, Dios, para nacer aquí en esta ciudad, Señor, en este país. Sabemos, Padre, pues que, como decía Julio, pues hay una lucha espiritual fuerte, Señor. Y nosotros, Padre, pues queremos pedirte que tú bendigas, Señor, que tú mandes bendición, Señor, que tú mandes pues realmente tu gracia a nuestro querido México, Señor, a nuestros gobernantes. Te pedimos muy en especial, Señor, el día de hoy por Claudia Sheinbaum, Señor, nuestra presidenta. Bendícela, Señor. Sabemos que ella está en una posición pues muy complicada. Sabemos que tiene diferentes presiones, pero pues tú pon gente fiel, Señor, cerca de ella para que le hable de tu evangelio, para que le hable de tu luz, Señor. Y pues te pedimos por su salvación, primeramente, y también te pedimos para que pues ella pueda pues escuchar de tu evangelio, Señor. Todo su gabinete, Señor, bendícelos, búscalos. Tú guíalos, Señor, guía sus corazones. Sabemos que ellos están pues también en posiciones pues difíciles, Señor, donde hay muchas tentaciones, donde hay mucho pecado, Señor, mucha corrupción. Pero bueno, Padre, tú eres poderoso y muévenos a nosotros, Dios, pues a estar orando constantemente por todo esto, Señor, por nuestro país, y para que se tomen pues decisiones de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a tu evangelio. Igualmente te rogamos y te pedimos por nuestro gobernador, por Mauricio Curi, Señor. También pues bendícelo, bendice mucho a su familia, bendícelo también a él en todas sus decisiones. Búscalo, Padre, y pues tú permite que él pueda seguir tomando decisiones, Padre, pues de acuerdo a tu palabra, Señor. Pon gente fiel, Señor, también cerca de él, cerca de su familia, de su gabinete, que puedan pues estar orando constantemente por ellos, y que pues realmente tu gracia, Señor, sea derramada aquí en nuestro estado, Señor, y en nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, creo que vamos a continuar ya con las alabanzas finales. Puestos de pie, vamos a cantar. Serviremos al Señor como respuesta a lo que el Señor ha hablado en nuestros corazones, pidiendo su gracia para lo que Él ha hablado, que podamos tener convicción y el Señor siga formando en nosotros lo que su palabra está hablando en nuestras vidas. Serviremos al Señor, cantamos juntos.
esta hora, nada más conociendo si hay visitas entre nosotros. Como último queremos saber si entre nosotros tenemos a alguien que nos visite para estar atentos, y no estemos atentos a las personas que van llegando. Y también tenemos esas actividades que vienen en las que estemos invitando a otros, animando a otros a asistir igualmente. Les recordamos de Renovando tu Mente los domingos a las 11. Es un estudio que estamos llevando justamente como iglesia, en el que creo que a todos nos ayudará y nos está haciendo de bendición, los que hemos estado viniendo también, para recordar esta verdad que es necesaria para nuestros corazones, ¿verdad? De que Dios es dueño de todo, que Él tiene el propósito de trabajar en nuestras vidas. Les animamos a estar los domingos a las 11 de la mañana, y este 6 de diciembre tenemos la posada a las 5 p.m. en el Aqua Nobel. Ya estamos ahí organizando todo lo que se estará llevando, así que tomen la oportunidad para animar a alguien, traer a alguien, hagamos ese compromiso y animemos a alguien a acompañarnos en este tiempo. Estamos terminando los avisos, nada más mencionar de la posada navideña y la reunión de miembros el día 6 y el día 14 la reunión de miembros. Como dijimos, este 14 tendremos este tiempo para presentar a la iglesia a los que se van a hacer miembros. Y por cierto, queremos sencillamente pedirles que se pongan de pie las personas que están justamente para tomar esta clase de membresía, y después la iglesia les va a reconocer. La familia Bucio, ¿verdad? Son Iván, Estelita, Gustavo, son de los que van a estar tomando esta clase y quieren también añadirse a la iglesia. Así también en el caso de Pepe y Sari, aquí está Sari, Pepe está acá atrás. Ellos también quieren añadirse a la membresía de la iglesia. Y también Benja, creo. Y ahí están los amigos. Otros más que quieran, que están interesados, estaremos tomando esta clase el día 7 de diciembre también para los que se van a añadir a la membresía. Pues queremos recordarles esto, los comentarios y preguntas a la iglesia y el correo. Por favor, si nos pueden apuntar. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Y seguir nuestras redes sociales para también difundir de alguna manera lo que estamos haciendo como iglesia. Entonces estamos despedidos. Señor les bendiga. Solo antes, si hay 5 o 6 personas voluntarias para ayudar con las sillas, que levanten su mano de una vez para que podamos. Ahí está 1, 2, ¿seguro puedes, Iván? ¿No? ¿Sí? Iván, Gustavo, Miguel, ¿alguien más? Sergio, de preferencia varones. Eli también dice que quiere. Muy bien, ya estamos ahí los 5 o 6 personas para ayudarnos con las sillas, y todos los demás estamos despedidos.